Repasemos entonces los premios Nobel en Argentina. El primero fue para Carlos Saavedra Lamas, en 1936, Premio Nobel a la Paz. En 1947, Bernardo Hussein, Premio Nobel de Medicina. En 1970, Luis Federico Leloir, el de Química. Durante la última dictadura tuvimos un Premio Nobel a la Paz, que fue para Adolfo Pérez Esquivel en 1980. En 1984 fue hasta ahora el último que tuvimos para César Milstein, el de Medicina. Bueno, por hoy terminamos acá. Ernesto, ¿sabés que podrías incorporar algo de lo que vimos recién para tu tesis? ¿Lo de los premios Nobel? ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver con el anarquismo? César Milstein tuvo mucho que ver. Mira, además de ser un destacado bioquímico y de haber ganado el premio Nobel, era un militante anarquista. ¿En serio? La verdad que no tenía ni idea. Sí, sí. Su padre, Lázaro Milstein, también fue un militante anarquista y lo llevó. César empezó la universidad en el 45, a principios del peronismo, y justamente fue en la universidad donde desarrolló su militancia. Pero hacia la década del 40 el anarquismo ya estaba muy debilitado. Sí, en el ámbito obrero sí, pero en las esferas intelectuales todavía tenía mucha fuerza, sobre todo en las universidades. ¿Y con quién podría hablar sobre este tema? Podés hablar con Gabriel Prieto, él te va a poder orientar. Bueno, muchas gracias, profesor. De nada. Me sorprendió lo de Milstein, el premio Nobel anarquista, aunque en realidad no debería llamarme la atención. A lo largo de la historia fueron muchos los intelectuales, artistas y científicos que se identificaron con las ideas libertarias. Como estuve viendo en mi investigación, la zona de influencia del anarquismo no se limita a la economía. El pensamiento libertario busca crear una nueva sociedad, y para eso, uno de los pilares fundamentales es la educación. Para empezar a interiorizarme en los vínculos entre el anarquismo y la educación, voy a encontrarme ahora con Gabriel Prieto. Él es un histórico militante que sabe mucho del tema y seguramente va a poder ayudarme. Gabriel, ¿qué importancia tiene la educación para el anarquismo? La educación considero que es muy importante, pero una educación libre. Aquellas educaciones que yo, por relatos que me han hecho compañeros que participaron de aquellos acontecimientos, que fue la escuela de Francisco Ferrer y Guardia. Esa escuela se difundió por toda España y luego se trasladó un poco a la Argentina. Por eso, en todos los sindicatos, lo primero que tú veías era una biblioteca. Quería que me cuentes un poco sobre la Asociación de Educación Libre, cuándo se creó, qué planteaban. Se formó a través de un compañero que fue el que lo propuso, que era Guillermo Sablot. La escuela estuvo desde el año fines del 56 hasta fines del 57, casi los primeros días del 58. Se crearon distintas disciplinas, entre las cuales estaba Guillermo Sablot, que daba clases sobre periodismo. Luego estaba sobre sociología, que era Gregorio Nasso, un viejo compañero anarquista, que pertenecía al sindicato del calzado, adherido a la Fora. Luego otro era Jorge Perías, sobre puricultura, sobre la cuestión de la sexualidad, que también participaba en el curso. Y luego estaba César Milstein, que daba clases sobre biología. Y en ese interín, bueno, yo ingresé a la biblioteca en ese tiempo, y el curso duró aproximadamente casi un año. ¿Y las clases eran cerradas solamente para ustedes? No. Concurría a todo público. Yo ingresé ahí por primera vez a la biblioteca como un compañero que se ingresó a través de la ideología, buscando lo que ahí funcionaba, que era la protesta, como periódico anarquista de la época.
Y ingresaron otros muchos compañeros que no tenían nada que ver con el anarquismo y se fueron formando ahí, ¿no? En esa escuela libre que se formó a través de Guillermo Sablot. ¿Existían antes otras agrupaciones vinculadas a la educación? Sí, sobre todo grupos de estudiantes universitarios, un movimiento, el MAU, el Movimiento Anarquista Universitario, donde concurrieron algunos compañeros, entre ellos estuvo Osvaldo Escribano, que fue uno de los concurrentes a la biblioteca. En esa época era muy jovencito. Y estaban de pie, que fue una agrupación también donde estaban ya los anteriores, digamos, estudiantes universitarios, ya algunos de ellos recibidos como profesionales, que estaba Oscar Miste, César Miste, Emilio Muse, así que esas agrupaciones también funcionaban en la biblioteca. Y por supuesto el grupo más importante que durante muchos años estuvo fue la Protesta, que estaba anterior al 56 de ADEL. Estuvo clausurada la biblioteca desde el 49 hasta el 56, que fue el derrocamiento del peronismo. Estamos hablando siempre de la Biblioteca José Ingenieros. Siempre de la biblioteca. Mi militancia ha sido siempre en la Biblioteca José Ingeniero. Concurrí en muchas oportunidades a charlas y aparte que tenía grandes amigos en la FLA, la Federación Libertaria Anarquista. ¿Y de los hermanos Milstein qué me podés contar? De los hermanos Milstein, bueno, el más militante fue Oscar Milstein. Oscar Milstein yo lo conocí desde el momento mismo que ingresé a la biblioteca. Adquirí con él no solamente el conocimiento que él tenía y que lo proyectaba permanentemente, sino una relación de amistad. Frecuenté a la familia, a toda la familia, a Lázaro, su padre, su madre, que era una excelentísima mujer, fue directora de escuela en Bahía Blanca, y luego Ernesto, el menor de los hermanos, y a César Milstein, que bueno, transitó por la biblioteca como integrante del grupo de la Protesta y en esa escuela, como te contaba antes, de ADEL. Pero él enseguida se desprendió un poco de lo que fue la militancia para entrar en la parte de la investigación. Cada vez que venía a la Argentina uno tenía contacto con él y compartíamos, pero cosas ajenas a lo que él estaba abocado, que era la parte de la investigación, ¿no? Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por dejarme entrar a tu casa. Me encantó escucharte. Y espero que la solidaridad le gane al poder algún día. La charla con Gabriel Prieto me sirvió para entender cuáles son los principios que propone la educación libertaria. Los anarquistas confiaban en el valor de la enseñanza. Creían que mediante el saber iban a poder transmitir sus ideas y así sentar las bases para la revolución social. ¿Por qué hacer una escuela? Una escuela anarquista. Una escuela anarquista, o racional, o laica, como se la llama, se la podía llamar indistintamente. Hay toda una confusión en esa cuestión. Tiene que ver con decir, bueno, vamos a educar desde otro lugar. No vamos a educar a los chicos para que piensen en la nación, para que piensen en los símbolos patrios, para que piensen en el Estado y para que vayan al servicio militar y después pueden ir a la guerra y Vamos a pensar en la libertad de los estudiantes en el aula. Perfecto. Digo. Entonces, en ese punto, ellos tenían intenciones absolutamente diferentes a la educación oficial. De todas maneras, cuando uno mira los programas de estudio, los libros que utilizaban, uno ve que también tienen muchos cruces. Entonces, ahí hay como una cosa es la intencionalidad y otra cuestión es la práctica concreta. Hay que pensar, por ejemplo, que en las escuelas racionalistas que fundaron los anarquistas en Cuba, en Argentina, en España y en otros lugares, se enseñaban problemas como los siguientes de matemáticas. O sea, dado un obrero que fabrica un sombrero en 1 hora y dado un patrón que por ese sombrero fabricado por el obrero le paga 1 peso pero lo vende a 10 pesos, ¿cuánto dinero le robó el patrón al obrero?
Esos eran los problemas de matemáticas que se enseñaban. Era, en otras palabras, se trataba de enseñar a pensar no solo en forma libre. De hecho, la figura del libre pensador es una figura muy importante para el anarquismo, sino también de poner en cuestión las ideas recibidas. El interés del anarquismo por la educación no es un hecho aislado. Se da en un contexto en el que cambia la visión sobre la niñez. Es por eso mismo que se revisan los métodos de enseñanza. A fines del siglo XIX hay una intensa reconceptualización del concepto de niñez y sobre todo del concepto de niñez que forja sentidos hacia el porvenir. O sea, el niño como un verdadero reservorio de las cuestiones más positivas que se esperan de la humanidad. Entonces ese movimiento va a revocar las tradiciones pedagógicas áuricas, cerradas, que convierten al hecho educativo en un hecho pasmoso, que no tiene ningún interés, de solemnidades y sobre todo de distancias entre lo que se pretende enseñar y los objetos reales de la enseñanza. Ese movimiento quiere acercar la niñez a los hechos reales, a la vida real, a la naturaleza real, no a través de elementos mediadores, y por lo tanto es una, digamos, una vertiente extraordinariamente renovadora que tiene una serie de experiencias antecedentes. El anarquismo, que va a preconizar la libertad, la expresión más auténtica, las calidades fraternales, va a apoyarse en este movimiento preexistente y lo va a profundizar. Una figura central en el movimiento de las escuelas racionalistas de fines del XIX es obviamente Francisco Ferrer y Guardia. Francisco Ferrer y Guardia fue un importante pedagogo español, reconocido por fundar la Escuela Moderna, un modelo innovador de educación libre y antiautoritaria. Nació en 1859 en Alelia, un pueblo catalán. A los 13 años dejó a su familia acomodada, católica y monárquica, para irse a trabajar a Barcelona. Ahí se formó en las ideas republicanas, participó en experiencias de educación popular y cuando cayó la Primera República, en 1873, tuvo que exiliarse. En 1901, en Barcelona, funda la Escuela Moderna. Era un experimento pedagógico de avanzada que rompía con los esquemas de la escuela tradicional. Los cursos eran mixtos, no se daban enseñanzas religiosas y se promovía el contacto con la naturaleza. Aprender por la experiencia. No había imposiciones, exámenes, ni sistema de premios y castigos. Comenzó con un solo curso de 30 alumnos y en 5 años ya tenía más de 30 escuelas. Su crecimiento molestaba a la iglesia y a los sectores más conservadores. En 1906, el bibliotecario de la Escuela Moderna participó en un atentado contra Alfonso XIII. Las autoridades aprovechan el hecho para cerrar las escuelas y encerrar a Ferrer y Guardia. La condena es pena de muerte. El delito, ser anarquista. En 1909 vuelve a Barcelona por cuestiones familiares y resulta detenido, acusado de haber sido uno de los responsables de la rebelión popular conocida como la Semana Trágica. Fue declarado culpable en un proceso sin garantías y lleno de irregularidades. En todo el mundo hubo protestas y movilizaciones por su liberación. El 13 de octubre de 1909 fue fusilado en la prisión del castillo de Montjuic. La Escuela Moderna de Ferrer y Guardia fue fundada en Barcelona en 1901. Al poco tiempo, este novedoso proyecto se reprodujo en muchos países del mundo, incluida la Argentina. Yo he trabajado las escuelas modernas y me parece que luego también muchos colegas han vuelto sobre esas experiencias que para mi gusto fueron prolíficas, muy instigantes y que de todas maneras no tuvieron larga perdurabilidad, esto hay que decirlo. Yo he visto como 3 ciclos, un ciclo inicial un poco tenue, un ciclo en el medio muy interesante que se da a partir de más o menos 1905 y que abarca hasta, yo diría, la gran represión, los años, digamos, el periodo es la encrucijada de 1909-1910, de gran represión de las fuerzas contestatarias en el país, desde luego con un foco fuerte en el anarquismo, una dispersión
de esas experiencias, pero me voy a situar en ese momento que es para mi gusto muy rico porque, por ejemplo, Julio Ricardo Barco funda la Escuela Moderna de Buenos Aires. Y ese proyecto fue un proyecto integral, fue un proyecto que tenía unos pedagogos que aparentemente tendían a renovar de manera muy fuerte los contenidos, las formas de la pedagogía, y al mismo tiempo con una gran expresión de una orquesta propia, un coro propio. Los niños iban a la escuela en los horarios que correspondían con sus instrumentos, etcétera. Y esa escuela fue, me parece, la escuela modelo de la Escuela Moderna de Buenos Aires. Julio Ricardo Barcos fue el gran emblemático constructor, propulsor de esas primeras, yo diría, experiencias de educación racionalista en nuestro país. César Milstein nació en Bahía Blanca en 1927 y llegó a Buenos Aires en el 45. Se recibió de licenciado en Ciencias Químicas a los 25 años. En el 56 recibió su primer doctorado y en el 60 fue becado para un segundo doctorado en Cambridge. En 1984 recibió el Premio Nobel de Medicina por su investigación en el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Murió el 24 de marzo de 2002 en Cambridge por una afección cardíaca. Ninguna de las reseñas bibliográficas de Milstein que consulté incluye una sola referencia a su militancia anarquista. Es como si ese dato pudiera manchar su imagen de prestigioso científico. César Milstein fue en su juventud, efectivamente, anarquista. Le decían el pulpito, porque vendía apuntes a los estudiantes muy baratos y había puesto su pequeño puesto para luchar contra el pulpo, que era uno que lo vendía más caro, por eso le decían el pulpito. Pero no es casualidad que haya sido anarquista, ni tampoco que su hermano, Oscar Milstein, haya sido ingeniero, o que Sarita Milstein, la esposa de Oscar, haya sido química, o que Peries, otro anarquista del momento, haya sido y es hoy un científico muy importante en Francia. Es decir, toda esa generación de la década que se forma en las décadas del 40 y del 50, Eduardo Colombo también, médico psiquiatra, eran estudiantes universitarios cuyos padres habían sido obreros, es decir, que querían que sus hijos estudiaran, y ellos querían usar la ciencia para transformar la sociedad. Es decir, tenían mucha confianza en no solamente la ciencia, sino en la vida universitaria. Muchos de ellos tuvieron importantes puestos en las organizaciones estudiantiles. César Milstein fue uno de ellos, ¿no? Luego se dedicó más a la ciencia, y la ciencia es muy absorbente, no deja mucho lugar para la tarea ideológica. No figura en su biografía, pero sí en su vida. ¿Cómo se verán reflejadas esas ideas en su trabajo? Todavía me queda mucho por investigar. Estoy yendo a encontrarme con Diana Milstein, la sobrina de César e hija de Oscar. Ambos fueron figuras fundamentales en el anarquismo argentino desde mediados de los años 40. Ella ha sido testigo privilegiada de una época. Espero que me ayude a construir un retrato del científico libertario. Mi papá se va muy chico de la casa, porque él se viene a Buenos Aires a estudiar cuando tiene 16 años, que termina el secundario. Después, a los 3 años que mi papá está acá, viene César a hacer su ingreso y se instala en la misma pensión que estudiaba mi papá. Pero bueno, ahí él se instala ya en una agrupación donde mi papá ya estaba. Y
venía con ideas muy cercanas, muy próximas. Entonces se instala a vivir con él y a militar con él. Entonces César se instala y milita en la universidad, pero con una militancia, a ver, diría más ligado a cómo era él, a hacer cosas. Y entonces se instaló como presidente del centro. Probablemente de esa época, una de las cosas que había que defender con mucha fuerza era el lugar como estudiantes que habían ganado en la época con la reforma del 18. Y había que trabajar para defender eso. Bueno, ahí estaban. ¿Cómo era la relación de César y de Oscar con la Biblioteca José Ingenieros? Según tengo entendido, el grupo que editaba el periódico Esté de Pie estaba vinculado a la José Ingenieros. Entonces funcionaba en la José Ingenieros. Sale de la universidad y ya se vincula muy rápidamente al grupo de la protesta y pasa a ser editor de la protesta en algún momento, y seguro que escribía. Digamos, hay bastantes artículos escritos por él. Y César, otra vez, no escribía, pero sí hacía cosas. No era de los intelectuales anarquistas, era de hacer cosas. Pero las cosas que hacía eran también del tipo culturales, siempre ligadas a lo cultural, la difusión cultural. ¿Qué visión tenía tu tío César de la ciencia? César, primero, era un apasionado de la ciencia. Entendía que la ciencia tenía valor en sí misma. Digamos, hacer ciencia, por eso era muy defensor de la ciencia básica. Porque él consideraba que hacer ciencia tenía valor en sí mismo, el conocimiento tenía valor en sí mismo. Y el valor era el propio conocimiento, no el dinero. Por lo tanto, en principio había que hacer ciencia en función de producir conocimiento, porque la humanidad necesitaba conocimiento. No es que no le interesaba, digamos que desconocía el mercado, pero consideraba que había que ser bastante cuidadoso y recomendaba ser muy cuidadoso a los científicos para que el orden no se diera vuelta y no se produjera conocimiento en función del mercado, o en función del dinero, o en función de los laboratorios, etc. Había una mezcla entre su conocimiento de la ciencia y sus ideas libertarias, tal vez, ¿no? Como para tener estos pensamientos. Yo creo que sin duda, sí, en ese sentido indudablemente. Sí, que si algo siguió latiendo en él, siempre tuvo que ver con esta idea, sí, esta idea liberadora del conocimiento. Milstein ya se había doctorado en la Universidad de Buenos Aires, pero hacia mediados de la década del 50 viaja a Cambridge a realizar su segundo doctorado en química. A su regreso en el año 1961, es considerado uno de los científicos jóvenes con más futuro. Vuelve formado a seguir acá, entonces va al Instituto Malbrán, donde había un director que tenía un modo de pensar la ciencia, etcétera, que le gustó mucho, y le gustó a otros compañeros de él también y conocidos. Entonces se juntaron varios, él tenía alguna jefatura ahí de servicio en el Instituto Malbrán. Y entonces empiezan a hacer investigación ahí. La dictadura del momento, estamos hablando del año 62, define que hay que echar a todo un grupo de gente que estaba en el Malbrán, bajo su jefatura, digamos. Cuando le llega la noticia, él dice, si echa a esa gente, me voy yo. Ahí creo que fue la primera vez que llegó a la conclusión que realmente la Argentina no iba a salir para adelante. Empezó a descreer en la posibilidad de un cambio estructural en la Argentina como producto de los movimientos políticos, ¿no? Justo en los 60, que otra gente creía que era muy posible. Él, yo creo que empieza a descreer, al menos, que es posible producir conocimiento de esa manera. Y entonces escribe a una de las personas con las que él había trabajado en Inglaterra, en Cambridge, y le explica que se lo hace un trabajo y que está en esta situación y que no tiene de dónde ir a hacer ciencia. Pero en realidad lo que él quería era seguir con su trabajo, porque además les iba muy bien. No me importa mucho dónde, pero además con esta idea un poco internacionalista del conocimiento, del mundo, bueno, si acá no puedo, voy a otro lado. El punto es que yo tengo que producir esto. Y consigue lugar allá y se van para allá. Y después acá se siguen sucediendo dictaduras, cosa que a él
Él tenía una relación muy cercana con la Argentina, primero porque una relación muy cercana con la familia, con los amigos de la militancia. Seguía las discusiones políticas, seguía interesado y cada vez más pensando que no era posible. Lo que él quería hacer no se podía hacer en la Argentina, lo tenía que hacer en otro lugar. Bueno, Diana, gracias por recibirme en tu casa. Me ha servido mucho escucharte. Bueno, y para mí ha sido un gusto difundir algunas de las historias que han ocurrido en nuestro mundo y que vale la pena recordarlas. Luego de perder su puesto en la división de microbiología del Instituto Malbrán, Milstein regresa a Cambridge. Ahí continúa su desarrollo de las ciencias básicas. Fue su trabajo ahí, en Inglaterra, el que le valió el premio Nobel. La figura de César Milstein es siempre destacada por su gran aporte a la ciencia. Sus ideas se reflejan en sus actos, en su aporte al conocimiento como una base para la transformación de la realidad, para convertir al mundo en un lugar más justo. César Milstein fue militante libertario en una época muy especial, el surgimiento del peronismo. ¿Cómo habrá impactado en el anarquismo el surgimiento de un nuevo movimiento de trabajadores? ¿Será esa la razón por la que el anarquismo no pudo volverse masivo? ¿Cómo habrá sido ser anarquista durante el peronismo? Y los anarquistas hicieron una mala lectura del peronismo. Comprensiblemente, porque el peronismo, primero que aparecía fuertemente asociado a lo militar. No porque Perón fuera militar, sino porque además provenía de una logia militar. Y los anarquistas siempre fueron contrarios a la vida militar. En segundo lugar, porque el peronismo implicó una transformación social desde el Estado. Y los anarquistas rechazaban que una transformación pudiera ser llevada a cabo a través del Estado. Y en tercer lugar, porque Perón les aparecía como muy demagogo, es decir, muy charlatán. Pero también, todo hay que decirlo, porque les quitaba la clientela, es decir, los obreros comenzaban a buscar consuelo en la acción estatal tal cual Perón la promovía. El anarquismo pierde su sujeto natural frente al peronismo, digamos. Y no solamente lo pierde, sino que además ese sujeto natural queda incorporado a la lógica y a la simbología del Estado, que parece gozar de ese lugar. Y eso para el anarquismo expresa las ambigüedades frente a la clase obrera. Por ejemplo, yo he visto algún folleto de trabajadores marítimos durante el peronismo, donde lo que primero se describe es la situación ominosa de la clase obrera argentina, de la cual es víctima, la explotación en términos clásicos, digamos, en términos dramáticos, y en el mismo volante terminar reprochándole a esa clase obrera la defensa de un general burgués, de un militar burgués, que lo único que hace es coartarles las libertades políticas, gremiales, culturales. Creo que hay una imposibilidad de los anarquistas de pensar al peronismo por fuera de esta idea de que les han arrebatado un sujeto que hace años, que de todas maneras ellos ya no conducían. Y posteriormente, digamos, los pocos anarquistas que yo he conocido en general, salvo algunas excepciones, han tenido una mirada de prácticamente nazismo, fascismo, peronismo, digamos. Ha sido lo que nos ha tocado a nosotros dentro del franquismo, falangismo, nazismo, fascismo a la italiana, nos ha tocado a nosotros esto. Gran parte de los anarquistas pasaron una temporada en las cárceles durante el primer peronismo. Y los locales anarquistas fueron cerrados también. Pero igual creo que los anarquistas hicieron una mala lectura del peronismo, es decir, no percibieron su fuerza transformatoria, no percibieron que algunos beneficios que recibían los obreros eran derechos que se reclamaron desde siempre y que ellos mismos habían reclamado. No percibieron tampoco una cierta característica desordenada que hay en el propio peronismo, es decir, un tipo de relación entre política y vida popular que en algún punto tenía zonas de contacto con el anarquismo. Pero no fue un defecto solo de los anarquistas, sino de casi todos los grupos políticos de entonces. El peronismo se apareció en forma muy rampante
inesperada y un poco incomprensible. Por lo tanto, no supieron cómo adecuarse al mismo. Pero, de todas maneras, algunas facetas propias del populismo estaban en el anarquismo. El anarquismo siempre habló de pueblo, no de clase obrera. En la década del 30 y el 40, el anarquismo había dejado de tener fuerza en los sindicatos, y la llegada del peronismo agravó todavía más su situación. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Cómo se organizaban frente a este nuevo escenario? ¿Pudieron sobrevivir al peronismo? Hay un libro en el que se ensayan respuestas a todas estas preguntas. Lo escribió Alberto Belloni y se llama Del anarquismo al peronismo. Del anarquismo al peronismo es un recorrido por la historia del movimiento obrero en la Argentina. Fue escrito en 1960 por Alberto Belloni y es un estudio crítico de las diferentes tendencias que mantuvo el proletariado local. El autor es uno de los nombres destacados de la llamada Izquierda Nacional, una corriente política que reivindica los movimientos populares como el irigoyenismo y el peronismo, desde una perspectiva revolucionaria. Belloni sostiene que los inmigrantes obreros de fines de siglo, anarquistas o socialistas, implantaron en la Argentina un programa traído de Europa. Las primeras organizaciones obreras argentinas tendrán una expresión política combativa bien acentuada, fallando sus hombres por ser extranjeros en la estrategia de la lucha. Para el autor, la imposibilidad de la izquierda de representar a la clase obrera forma parte de las razones del nacimiento del peronismo. Este movimiento, nutrido de experiencias previas como el radicalismo, el nacionalismo y el socialismo, cambiaría para siempre la historia de los trabajadores del país. Con el período sindical peronista, Belloni también tiene una mirada rigurosa. Defiende sus conquistas sociales, menciona sus errores y reconoce los antecedentes de las luchas anarquistas y socialistas, que de alguna u otra manera fueron preparando el camino para su surgimiento. Todos ellos precedieron al nacimiento del sindicalismo peronista, que es una síntesis de aquellos precursores, a pesar de las divergencias y a pesar de los errores de la dolorosa peripecia de los explotados de esta tierra. En 1955, el gobierno de Juan Domingo Perón es interrumpido por un golpe militar. La dictadura se autodenominó Revolución Libertadora y gobernaría de facto el país por 3 años. Si bien la presencia del anarquismo en los sindicatos había disminuido luego del surgimiento del peronismo, todavía se mantenía vigente en algunas ramas, como la de los obreros navales, que en 1956 protagonizaron una huelga que pasó a la historia como la huelga más larga de la historia argentina. La huelga de los constructores navales de 1956, también conocida como la huelga de los locos, quedó en la historia como la más larga de todas las protestas sociales de la historia argentina. Los trabajadores estaban agrupados en la Federación de Obreros en Construcciones Navales, de fuerte presencia anarquista. La protesta se dio en el marco de la dictadura militar que había derrocado a Perón y que se llamó a sí misma Revolución Libertadora. El presidente de facto, Aramburu, llevaba adelante una política antiobrera. En el mes de julio de 1956, la Federación exigió un nuevo convenio laboral con jornadas de 6 horas, entre otros reclamos por mejoras en las condiciones laborales. Como no fue aceptado, los obreros decidieron cumplir con su objetivo y comenzaron a trabajar 2 horas menos. La respuesta de la patronal fue cerrar los talleres e imponer un lockout patronal. Esto produjo suspensiones y despidos de miles de trabajadores. La dictadura utilizó todo tipo de estrategias para frenar el reclamo. El 11 de octubre de 1956 asesinaron en Rosario a Ramiro García Fernández, un afiliado a la Federación y reconocido luchador de la CNT en la Guerra Civil Española. A partir de esta situación extrema, comenzó la huelga por tiempo indeterminado.
Como la medida de fuerza se prolongaba, la dictadura de Aramburu creó un sindicato paralelo, el Sindicato Argentino de Obreros Navales. Legitimado por una CGT entreguista, comenzó a afiliar a muchísimos obreros y debilitó a la federación. Los trabajadores resultaron derrotados. Muchos de ellos dejaron de trabajar en la actividad naval y muchos delegados fueron encarcelados. El sindicato fue clausurado por las tropas. Después de 14 meses y con un resultado negativo, la huelga más larga del siglo XX terminó en noviembre de 1957. Las ideas libertarias llegaron de los barcos, en las oleadas inmigratorias de finales del siglo XIX. En los primeros años del siglo XX tuvieron su momento de mayor popularidad, cuando representaban a muchos obreros de la incipiente industria argentina. Luego fueron perdiendo protagonismo, en manos del sindicalismo y más tarde del peronismo. Sin embargo, el anarquismo continuó presente en las fábricas, las bibliotecas y también en las universidades. ¿Cómo es ser un anarquista universitario hoy? El FEL es el Frente de Estudiantes Libertarios, una agrupación surgida en el 2010, que reúne a estudiantes de los niveles secundarios, terciarios y universitarios de las principales ciudades del país. Me encuentro con dos miembros de la agrupación que van a contarme cómo influyen las ideas anarquistas en el ámbito educativo. ¿De qué manera influye el anarquismo en el FEL? Para nosotros lo libertario tiene que ver principalmente con construir una manera antiautoritaria, antiburocrática. Tanto a la interna, digamos, de la organización, nosotros nos manejamos de una forma que no exprese, digamos, una minoría que toma la decisión por todos y el resto acata así ciegamente, sino que tratamos de discutir los acuerdos colectivamente y siempre buscando, digamos, que prime una línea política y no simplemente vale todo. Y después, a nivel del trabajo que tenemos hacia el estudiantado, buscamos que la organización no reemplace el resto de los estudiantes, sino que nosotros somos estudiantes, construimos entre los estudiantes, entonces ahí está lo libertario, ahí está la influencia del anarquismo. Claro, o sea, lo que nosotros entendemos como el aporte fundamental de una perspectiva anarquista como trabajo y laburo político cotidiano es justamente entender que lo fundamental, el lugar donde se pueden dar las luchas son los espacios de masa y no las estructuras políticas que de ninguna forma tienen que suplantar los espacios de masa, que es donde los distintos compañeros con mayor o menor grado de politización o discusión son los que en suma van a llevar adelante las luchas y no los compañeros que estamos agrupados políticamente. ¿Qué principios del anarquismo toman? Hay distintos elementos que retomamos. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, el tema de la acción directa y la horizontalidad, que es entender, bueno, que los sujetos de cambio son las masas y por ende hay que apostar a la organización colectiva, digamos, y de la forma más democrática posible. Por eso la necesidad de impulsar espacios de base como asambleas, comisiones abiertas y demás. Eso tiene que ver con un legado histórico del anarquismo de darle importancia a un funcionamiento antiburocrático, libertario y demás. Así que ha sido un punto fundamental en la construcción del FEL. Por otro lado, puedo mencionar, por ejemplo, el clasismo, que es entender que para transformar la sociedad capitalista y construir una sociedad socialista, comunista, es importante entender que el sujeto de cambio es la clase trabajadora, de ahí viene el clasismo, y por eso hay que apostar a su organización, la organización de los trabajadores. Y nosotros como estudiantes, como movimiento estudiantil que queremos formar, queremos apostar a la lucha junto a los trabajadores, con nuestras reivindicaciones específicas, pero también con las reivindicaciones transversales que atraviesan a todo el movimiento popular, tanto a los trabajadores ocupados, como a los desocupados, como a los estudiantes y demás. Eso también es un legado que es importante del anarquismo, así como otras corrientes, pero que el anarquismo siempre fomentó la organización de los trabajadores y sobre todo la organización desde abajo, desde las bases, y ahí plantear un reclamo político, una lucha política revolucionaria. Los anarquistas creen que la educación es una de las bases para la formación de una nueva sociedad libre e igualitaria. Por eso quiero saber cómo es la presencia de ese espíritu libertario en las luchas de los estudiantes de hoy. ¿Y a qué tipo de educación aspiran? Pretendemos una educación que realmente sea pública y de calidad, y eso implica que realmente se den becas para todos los que la necesitan, que los contenidos sean de calidad, que se formen sujetos críticos y no simplemente gente que viene a repetir, y también que se forme sobre todo con un compromiso social, es decir, que salgan tanto licenciados como profesores, técnicos y demás que tengan un compromiso con los problemas de la sociedad y que no sea simplemente que yo me recibo para lucrar, sino que me recibo también para poder intervenir en los problemas que tiene la sociedad. Ese es el desafío para hoy en día de la educación. Nosotros tenemos, si querés, un horizonte, un norte de cuál es la educación que queremos, pero creemos que eso únicamente se puede obtener en la medida en que nosotros podamos
ser parte de un movimiento mayor, es decir, de realmente hacer que el movimiento estudiantil se conforme como actor social, es decir, que intervenga organizado en la sociedad reclamando una educación diferente. ¿Cómo creen que se desarrollará en estos años? ¿Cómo ven la educación en el futuro? En particular, en este año y medio realmente puedo decir que tuvimos una recepción muy buena y se nota eso en el crecimiento numérico y político que tiene la organización, que está creciendo en referencia, y también eso nos está llevando a plantearnos la construcción de una corriente libertaria a nivel nacional, que es un tema que no se ve hace muchísimo tiempo en Argentina. Los militantes del FEL sostienen que el pensamiento anarquista sigue desarrollando su influencia dentro del medio universitario. Si bien hoy no tienen el peso que tuvo un siglo atrás, hay grupos de jóvenes que continúan levantando sus banderas. Rastreando sobre la relación entre el anarquismo y la educación, me encontré con una película que intenta reflejar el espíritu libertario de la niñez, Cero en Conducta, de Jean Vigo. Cero en Conducta es una película francesa de 1933 que cuenta la historia de un grupo de chicos en un internado muy riguroso. La película está basada en los recuerdos de su director, el anarquista Jean Vigo, que durante su adolescencia tuvo que vivir en un internado similar. Su padre, un reconocido anarquista, había muerto en la cárcel cuando él tenía solo 12 años. En el film, Vigo presenta una visión libertaria de la infancia, representada en este grupo de chicos que se rebela ante el autoritarismo de las instituciones educativas. Jean Vigo murió de tuberculosis un año después de filmar Cero en Conducta. Por su espíritu anarquista, la película fue considerada antipatriótica y prohibida en Francia hasta 1945. Desde finales del siglo XIX, el anarquismo ha puesto la educación como la principal herramienta para la revolución social. Más de un siglo después, se encuentran experiencias que continúan la tradición de Ferrer y Guardia. Desde el año 2008 existe el Bachillerato Libre de Constitución, una escuela secundaria popular que funciona según los criterios de la pedagogía anarquista. En la librería El Rufián Melancólico me esperan algunos de los profesores y alumnos de esta escuela autogestionada. Bueno, ¿qué tal? Vinieron más de lo que pensaba. Sí, la idea era eso, ¿no? Estar de forma horizontal y charlarlo así, no en entrevista acá, sino como resolvemos todo. De manera horizontal. De manera horizontal. ¿Cómo nace el Bachillerato Libre de Constitución? Nos empezamos a juntar en la FLA y a diseñar un programa de materias y a convocar profesores. Para hacer algo diferente al sistema educativo oficial, más que nada. Una cosa importante es que el bachillerato tiene una orientación en desarrollo comunitario, que eso implica que los chicos en el tiempo que están cursando puedan desarrollar un proyecto autogestivo. Estas remeras, todo lo que es acá, es producto de todo ese desarrollo comunitario, lo tienen como materia, y en tercer año, o sea, la idea es que lo puedan llevar a cabo. ¿Y qué tipo de estudiantes tienen? ¿Qué problemáticas son las que tienen? Es gente expulsada del sistema porque por diferentes motivos no pudieron seguir el ritmo de lo que el sistema pide. En este caso estamos en Constitución, viven en hoteles, ¿sí? En fin, trabajan algunos de ellos, otros no, tienen trabajos temporarios, madres muy jóvenes que pueden venir al bachillerato con sus hijos. Por supuesto que eso también es algo que no le ofrece todos los bachilleratos, digamos, o las escuelas comunes, ¿no? ¿Qué diferencias ves con la escuela pública? Mira, yo fui a una escuela pública y es muy diferente.
En las públicas era todo formal, todo, no podías relacionarte muy bien con el profesor. Y en cambio acá en el bachi sí, me puedo relacionar, terminar la clase y hablar, tomar unos mates o hablar de las experiencias de la vida, y en cambio con un profesor normal no podías hacer eso. Realmente consideramos que es una propuesta que le puede servir más a cualquier adolescente que ir a una escuela pública tradicional, que muchas veces esa escuela no está para potenciar todo lo que tiene para potenciar un chico, sino que todo lo contrario, está para delimitarlo, marcarle los límites, y que después se pueda insertar en el sistema de una manera pasiva. Sí, otorgamos títulos, como se suele decir, que bueno, vivimos en este sistema, todos tenemos títulos y necesitas un título para seguir estudiando, para trabajar, etc. ¿Y qué relación hay entre la pedagogía libertaria y lo que proponen ustedes? Como escuela, los valores más interesantes o que nosotros ponemos como estandarte es el tema de la horizontalidad entre los docentes y los estudiantes. O sea, todo se resuelve de manera asamblearia. Tanto los chicos tienen sus asambleas, nosotros las nuestras y las colectivas. Después la idea de quitar toda relación de autoridad en la educación, y ya con esas dos cosas creo donde más se ve la relación. Pues dentro del bachi pasa, por ejemplo, que el aula desaparece como se conoce tradicionalmente, digamos. El pizarrón con el estudiante, digamos, el concepto de aula, de educación, dentro del bachi es como medio infinito. Porque el aula puede ser una plaza, hemos ido a marcha, hicimos salidas, o sea, vamos a otros espacios también. El programa de primer año se llama Matar al tirano, el programa de primer año de lengua. Y si lees el primer texto, es el texto con el cual empieza la Patagonia rebelde, ¿no? La muerte de Varela a manos de Wilkens. Bueno, eso es con lo que se encuentran los estudiantes el primer día de clase de primer año en lengua. Por ejemplo, la materia de historia, ¿desde qué lado la encaran? ¿Desde qué lado enseñan historia a los chicos? Y no desde la historia oficial. Hay mucha revisión a los próceres, se ve la historia muy diferente. Lo preguntamos en la clase, parte de eso en clase es ver los chicos que tienen de atrás, con qué vinieron, ¿no? Qué educación tuvieron, y se sorprenden los chicos cuando empezamos a ver cosas que no habían visto. Nosotros vemos que cuando se llega a esa parte como que se genera algo diferente. Ahí se puede apreciar muchísimo más los conocimientos previos de los chicos, y ahí se les puede hacer entender un poco más la cuestión de la historia oficial y la historia que la construimos nosotros. Que somos heterogéneos, ¿sí? Que quede claro. El grupo de profesores, de hecho, somos una minoría anarquistas, ¿de acuerdo? Es decir, hay una gran mayoría que son de diferentes corrientes. Y eso también nos enriquece porque podemos convivir. De eso se trata, digamos. Yo, por lo menos, como librepensadora, ¿sí? No quiero la dictadura de nada, ¿sí? Lo que quiero es convivir. ¿Y ya tienen egresados? Tenemos egresados, sí. Tenemos egresados que hasta han hecho viaje de fin de curso, estuvo buenísimo. Y la primera promoción, de hecho, se fue de viaje de fin de curso las mujeres con sus hijas e hijos quisieron ir, y estuvo muy bueno realmente. Bueno, chicos, muchas gracias por compartir conmigo esta experiencia. La verdad que no había escuchado de algo así y está buenísimo. Bueno, gracias. A diferencia de otros grupos de izquierda, los anarquistas creen que la revolución es un proceso de bases. Es un cambio de conciencia de los oprimidos, que acabará de una vez con las causas de la opresión. Es por eso que los anarquistas siempre le dieron muchísima importancia a la educación. En todo el mundo desarrollaron distintas experiencias para poner en práctica esas ideas, desde las escuelas modernas de Ferrer y Guardia al Bachillerato Popular de Constitución. Porque para ellos, el acceso al conocimiento es un paso fundamental para la transformación de la sociedad, y así crear ese nuevo orden, con justicia, igualdad y libertad. El ecologismo entonces apareció en la escena política mundial hacia finales de la década del 60. Me di cuenta que desde siempre el anarquismo tuvo una impronta ecologista muy fuerte. Sí, es así. Está la cuestión del temperamento anarquista. Y me parece que en la transhumancia, en la rancia, en esto de la movilidad de un lugar al otro, hay algo de esa sensibilidad. El pensamiento libertario está en todo lugar donde la gente le dice que no al abuso del hombre. La alimentación es el mayor especismo.
para nuestros animales, nuestros hermanos los animales no humanos. La lucha y la lucha libertaria es la independencia de la gente, que la gente pueda hacer por sí misma las cosas.